Hola, qué bueno que están con nosotros una vez más. Esta semana ha sido una semana muy difícil. Hemos estado muy ocupados aquí en la iglesia. Como pueden ver, estoy en un diferente escenario porque estamos preparando todo para los bautismos de este fin de semana en nuestra iglesia, lo cual será una gran bendición. Así es que estamos muy contentos, pero tampoco quería que mis amigos de YouTube que siempre están sintonizando quedaran sin una bendición de palabra en esta semana, no porque yo la entrego, sino porque la palabra de Dios siempre es una bendición para nosotros. Y qué mejor, voy a hablar de bautismo, así que ese es el sermón que estoy preparando para el domingo y ustedes tendrán la primicia. Saben que ustedes reciben el sermón, la predicación que yo hago en mi iglesia antes que en mi propia iglesia, así que ustedes son primicia y de bendición siempre, y nuestra iglesia está muy contentos de que podamos hacer esto. Solo así lo quería compartir con ustedes. Así que hablando con ustedes, Alejandro Gaete, desde Iglesia Bautista Portola, aquí en San Francisco, California. Vamos a la palabra del Señor. Romanos capítulo 6, verso 1 es lo que vamos a estar usando, y de ahí en adelante para ver cómo nos bendice el Señor con su palabra. Aquí había una proyección de lo que venía anteriormente, y porque la gente estaba diciendo, bueno, ahora que somos creyentes podemos hacer lo que queremos. Y entonces aquí Él les habla del bautismo. El bautismo en agua en sí que vamos a hacer en nuestra iglesia es un símbolo del real bautismo en el cual hemos sido sumergidos por Dios en el Señor Jesucristo para entrar a salvación. Así que así dice, ¿qué pues diremos? Capítulo 6, verso 1 de Romanos. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Wow, ahí está la palabra del Señor para nosotros. Señor, te rogamos, háblanos en este día con una palabra de advertencia, con una palabra de ánimo y con una palabra de recordarnos que siempre tenemos que andar en tus caminos. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bien, entonces Él le dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué vamos a decir? ¿Acaso vamos a decir, hey, perseveremos en el pecado? O sea, vivir, levantarse, andar en el pecado, pensar, ¿cómo lo voy a hacer? La noche anterior, planear, ¿cómo me voy a levantar mañana temprano a pecar? Perseveraremos. Una cosa es, por eso que la gente que no conoce del Señor muchas veces reclaman y también critican profundamente al pueblo de Dios, a veces con mucha justicia, otras veces muy injustamente, pero en este caso hay una gran diferencia entre perseverar en el pecado, entre buscar cómo pecar, entre andar deleitándose en el pecado, más que ser en la otra cara de la moneda, más que ser tentado, caer y sufrir por haber hecho eso. Ese pecado, aunque haya sido delicioso para la carne, pero si Dios no lo acepta, no es delicioso para nada y traerá fin de justicia de Dios sobre la vida de uno y también consecuencias. Así es que perseveraremos en el pecado para que haya más gracia, la gracia abunde de Dios. En ninguna manera, dicen, no, cero, no hay tolerancia para ello, para decir, sí, está justificado. Persevera nomás por unos días, por el fin de semana y después te arreglas otra vez. No. Una cosa es planear el pecado y hacerlo, el cual trae consecuencias a nuestra vida. Lo otro es haber sido tentado y caer, arrepentirse, salir de ahí, y también trae consecuencias, pero Dios nos libra de mayores consecuencias y aún del mismo castigo de la mano de Dios. ¿Por qué? Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
Aquí en realidad no está hablando del bautismo de agua, que hemos sido bautizados, sino que en el agua, sino que hemos sido bautizados al venir al Señor Jesucristo. Cuando le aceptamos como el Salvador de nuestra vida, somos sumergidos en la familia de Dios, somos sumergidos en los que son salvos por medio de la sangre de Cristo. Y esto no es ostentar, estos son promesas de la palabra del Señor. Hay muchas personas que no les agrada el Evangelio y se incomodan al oír personas que digan: Dios me ha sumergido en su familia, Dios me ha perdonado de mis pecados, Dios me ha hecho alguien especial delante de Él. Y eso no es ostentar, eso es decir: gracias Dios mío, tomo tus promesas que tú has dado para mi vida. Y eso es algo bueno, porque uno tiene que también sufrir cuando hay que sufrir, pero si hay regocijo por ser libertado de condenación eterna y venir al Señor, es algo para alegrarse, para regocijarse, como decimos en el lenguaje evangélico, ¿verdad? Y entonces hemos sido bautizados en su muerte, la muerte del Señor Jesús. Yo siempre repito esto: el evangelio salvador de los creyentes nunca cambia, porque aquí otra vez dice: hemos sido bautizados en su muerte. Toda la obra de salvación ha sido por la mano de Dios. Y eso es lo que explicamos en nuestras clases, que la salvación no es por obra, que hemos sido encontrados por el Señor, que Él es el que nos ha perdonado, el que nos ha dado fe, el que nos ha traído a Él. Entonces, nuestra obra no es ninguna para nuestra salvación. Y el verso 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces, no es que morimos y somos sepultados bajo tierra, es un símbolo, es un acto simbológico para bautizarse. ¿A fin de qué? A fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Entonces, eso es lo que enseñamos. No es un juego bautizarse, pero tampoco es algo que te declara que vas a ser extraordinariamente perfecto en la vida. No vamos a ser perfectos, pero sí vamos a tener siempre en cuenta que nosotros, que nos hemos bautizado en agua, lo hemos hecho como un símbolo de que hemos muerto y resucitado en el Señor Jesucristo para buscar cosas nuevas en Dios. En otras palabras, ya no para andar en el pecado desenfrenado que andábamos antes. Y esto lo enseñamos bastante en nuestra iglesia, lo ponemos como fundamento. Y no es una obra para salvación, no es una obra para ostentar, no es para decir yo soy mejor que aquel, sino que con el único que compito yo es con mi propia persona el día de ayer. Tengo que ser mejor en el Señor. Así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una vez que conocimos al Señor Jesús, tomamos la decisión de seguirle y decimos: hey parientes, hey amigos, hey gente de la iglesia, vengan, voy a hacer un acto simbólico. Me van a sumergir en el agua, declarando que yo he muerto a mi pasado. Y entonces cuando salga del agua, declararé que he resucitado de mi persona antigua que andaba en puros vicios de todo tipo, vicios espirituales, vicios emocionales, vicios físicos. En todo ese pecado que yo andaba antes, lo dejo atrás y ahora resucito. Y quiero que todos ustedes sean los testigos de lo que estoy haciendo en este día, en el día de mi bautismo. Por eso me van a sumergir en agua y saldré del agua como un símbolo de haber resucitado en Cristo. Por eso, humildemente, sin ostentar, enseñamos que el bautismo es para alguien que tiene conciencia de tomar una decisión de lo que está haciendo. Por eso enseñamos en nuestra congregación que lo hace una persona, no tenemos una edad definida, pero sí buscamos una persona que pueda decir:
sí, yo sé lo que estoy haciendo. Dios me ha perdonado mis pecados. Dejo mi vida antigua, quiero caminar en una vida mejor, en los caminos del Señor. Y esa es la decisión que estoy haciendo. Y entonces esa persona puede ser bautizado, y una vez que sabe que ha sido perdonado de sus pecados, lo que el Señor Jesucristo ha hecho para salvarle, para llevarle a vida eterna, entonces puede ser bautizado en nuestra iglesia. Verso 6 dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y eso es una enseñanza grande, saber que uno sirve al pecado. Cada vez que uno dice sí al pecado, uno está haciéndose siervo del pecado, sierva del pecado. Y el pecado viene y lo manipula uno, y como nosotros no teníamos la ayuda de Dios, lo que enseñamos es que cuando aceptamos al Señor Jesús como el Salvador de nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios viene a habitar, a vivir en mi vida, y entonces me ayuda, me corrige, me enseña la palabra de Dios, me redarguye, una palabra que significa que yo estoy en un mal camino, y Él me mueve y me dice, no, está malo lo que estás haciendo. Y también dice que el Espíritu de Dios aboga por nosotros cuando hemos recibido al Señor Jesús como el Salvador de nuestra vida. Aboga, y dice que lo hace con gemidos indecibles dentro de nosotros. Entonces, por eso hay un gran conflicto en alguien que dice, no, yo conocí al Señor por 30 años, caminé con el Señor, pero ahora vivo en este pecado, me sumergí en este pecado, lo saboreo y me estoy deleitando en este pecado. No puede ser, no es verdad, porque esa persona nunca ha conocido al Señor, porque si el Espíritu de Dios vive dentro de esa persona, no lo deja tranquilo. No puede vivir en paz su vida, menos cuando dice que hay un Espíritu Santo de Dios que gime con gemidos indecibles por esa persona. ¿Se imaginan ustedes el Espíritu de Dios diciendo, sal de aquí? No, son gemidos indecibles, esto no es para ti, tú eres hijo o hija de Dios, sal porque tendrás terribles consecuencias, no es para ti. Cualquiera quiere salir y decir, no, pues esto no es para mí, yo no estoy tranquilo en esto, no tengo paz en este pecado al vivirlo. Caer se puede, vivirlo y degustarlo y deleitarse no es de alguien que ha conocido al Señor Jesucristo como el Salvador de su vida. Y entonces dice el verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, como nosotros no morimos, ¿verdad? Porque dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, el pecado entonces es muerte, la paga del pecado es muerte. Nosotros no morimos. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesucristo murió en mi lugar en la cruz del Calvario, para que yo no reciba la ira de Dios por causa de mi pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Esto es el Señor Jesucristo. Entonces ahí viene nuestra ilustración para nuestras vidas, cómo eso aplica a nosotros. Así también vosotros. Entonces, si uno dice, no, yo voy a la iglesia, yo soy bautizado, esa palabra es para usted y para mí. Y si yo estoy viviendo una vida loca, desenfrenada, también es una palabra para mí. Porque dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Porque allí hay bendición. Entonces, cuando viene el pecado a mi vida, yo no tengo que responderle. Porque me debo considerar muerto sin poder responder. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivo para el Señor, estoy vivo para el Señor. ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo mis manos pueden ser objeto de bendición? ¿Cómo mis pies me pueden llevar a lugares de bendición y no de pecado? ¿Cómo mi lengua puede hablar algo que bendiga a otros y no que maldiga?
¿Cómo mi mente la puedo llenar con conocimiento de cosas, hasta de ciencia y de palabra de Dios que sean de bendición para otras personas? ¿Cómo no hacer eso en vez de maquinar cosas malas? Si con ese mismo cerebro que tenemos y podemos decidir, quiero hacerle el mal a esta mujer, quiero hacerle el mal a este hombre, quiero hacerme el mal a mí mismo. Con ese mismo cerebro hay una persona, hay una mujer vestida de doctor, de cirujano, y ella está allí en un hospital, abriendo el cuerpo de una persona, yendo dentro de sus órganos, allí sanando una herida, una enfermedad con un bisturí, cortando, después cosiendo, después viendo que no pierda toda su sangre. Con ese mismo cerebro se puede ser tan poderoso para salvar la vida de una persona, pero con ese mismo cerebro también podemos pensar cómo hacer el bien al cónyuge, cómo hacer el bien a los hijos, cómo hacer el bien a los padres, porque ya no vivimos para el pecado, sino que vivimos para Dios en Cristo Jesús, que es Señor nuestro. Estamos siguiendo sus caminos para ser de bendición. Y por eso nombro a alguien como una doctora, porque no es solo dentro de la iglesia que podemos ser de bendición a las personas. Si usted es banquero, usted está haciendo de bendición en las finanzas. Si usted hace impuestos, usted está haciendo bendición en las finanzas y impuestos de las personas. Si usted es un mecánico, usted está haciendo de bendición. Si usted ora, usted está haciendo de bendición a una persona. Si usted le habla de la palabra a una persona, usted está haciendo de bendición a una persona. Si usted ora por alguien que está extremadamente enfermo y Dios le sana, usted ha hecho un milagro en la vida de esa persona, porque hemos muerto al pecado, pero estamos sirviendo al Señor Jesucristo, Señor nuestro. No podemos volver al camino pasado. Termina diciendo verso 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues, que el pecado no sea el rey de tu vida. Que un pecado no venga caminando a ti y diga, esto tienes que hacer, y diga, sí, mi amo, eso voy a hacer. No es para ninguna persona, no trae bien a su vida. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Sus concupiscencias, pensamientos y hechos malos. Concupiscencias es mirar pornografía escondido allí en la internet, es mirar pornografía o alguna cosa en revista y después de decir, ¿cómo lo voy a ir a hacer a algún lugar? Y uno entra en esa concupiscencia de maldad, de los deseos más bajos de la vida humana caída, porque podemos tener deseos tan altos de bendición también. No estoy diciendo que usted va a ser un ángel o una angelita, o que tenemos que ir a vivirnos a las montañas como monjes. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo de personas común y corriente que luchamos cada día para no vivir en el pecado. Caemos, pero no vivimos y no nos deleitamos en ello. Ánimo, el Señor Jesús para eso nos ha llamado a nosotros. Por eso hay un día de bautismo y lo celebramos en nuestra iglesia. Que las personas puedan venir a decir, hoy me bautizo, hoy simbolizo que muero bajo las aguas, como morir bajo tierra, pero que resucito inmediatamente, porque el pastor tiene que sacarlo rápido del agua para que no quede mucho tiempo ahí, no sé cuánto pueden resistir sin respirar. Resucitamos, es un símbolo de lo que realmente el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Ni tampoco, mire qué clara es la palabra del Señor, yo no puedo andar jugando en la vida cristiana. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No presente sus miembros. ¿Cuáles miembros? Usted sabe cuáles son todos los miembros de su cuerpo, comenzando con las orejas, llegando hasta los pies, pasando por las manos, la boca. Todos nuestros miembros deben ser bien usados para buenos usos en nuestra vida, para ser de bendición. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, para hacer el bien, el hombre como hombre, la dama como dama.
todo presentando todos nuestros cuerpos, cada parte de nuestros cuerpos, para el bien y como instrumento de justicia, imagínense. ¿Por qué? Termino con este verso. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no es el Señor de nosotros, así es que tenemos victoria, no podemos tener la excusa de decir, oh, el pecado me vence siempre. No, así que ánimo, usted que ya se ha bautizado bajo agua. Si usted no se ha bautizado todavía, hable pronto con los líderes de su iglesia para que le puedan bautizar pronto y pueda tener esa enseñanza de saber que un día usted dijo, ya, hoy me decido a vivir para el Señor de aquí en adelante. Así que ánimo, el Señor les continúe bendiciendo.